La noche replantea todo. La ciudad se quieta, el movimiento cambia, pero vos seguís ahí. En esta misma noche, ¿te animás a despertar otras sensaciones? Esto es Sexto Sentido. Sexto Sentido. Despertando aquello que creías dormido. Esto es Sexto Sentido. Sexto Sentido. Te invitamos a este viaje. Disfrútalo. Saber detenerse. Detenerse. Saber detenerse. Es tan importante como saber cuándo avanzar. Sexto Sentido. Sexto Sentido. Sexto Sentido. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train, and it's not easy. Al final del día, I'm only a man, a silly red sheet, taking for kryptonite on this one-way street. Only a man, a funny red sheet, looking for special things inside of me, inside of me. el oasis que necesitas. Bienvenidos. It's not easy. Muy, pero muy buenas noches, gente linda. ¿Cómo están? Una noche más, un nuevo encuentro, o podríamos decir un reencuentro. Poniéndole un poco de buena energía, buen ritmo, buena onda al final del día, cuando tus fuerzas parecen ya desaparecer, cuando decís, no puedo más, hasta aquí he llegado, señores. Aparece Sexto Sentido y te propone una mirada diferente. Reciclar, transformar, hacemos lo que podemos con lo que quedó de vos y de mí. Nos vamos preparando como cada miércoles, ya es el clásico, miércoles de entrevistas donde compartimos junto a profesionales distintos temas, de esos que nos ayudan a pasar y a prender un farolito. Nosotros decimos que iluminamos el camino a través de, bueno, el conocimiento, de poder encontrarnos, descubrir ese camino que cuántas veces se vuelve tan incierto. 03454 1565 7782. El celu ya está habilitado, vías de comunicación todas en orden. El celu es para mensajes de texto, para WhatsApp y para audios. Y roguemos que la tecnología llegue todo a tiempo, ¿viste? Porque recién me están llegando mensajitos de las 12 del mediodía, imagínate vos. Más o menos como para decir, ¿sabes qué? Entré en trabajo de parto por WhatsApp, imagínate. Que llueva un poco de alegría, transformamos ese malestar, esas tensiones, las dejamos a un lado, las preocupaciones al otro, y te invito a que te sientes, te recuestes ahí un ratito, te permitas este momento, te des permisos, que de eso se trata también el camino que te invitamos. Para disfrutar esta noche estamos con la doctora Verónica Molina. Ella es médica cardióloga y además consteladora familiar. Vamos a estar hablando de este tema tan actual y también tan desconocido que tiene que ver con las constelaciones familiares. Así que prepara lápiz, papel y en un ratito nada más abrimos cancha. www.fm100federal.com.ar en la web. Un saludo para la gente que ya está conectada ahí. Los que desde lejos, en un clic, están cerquita. Nuestro Facebook, ahí, bien, ahora sí, ahí se conectó. Sexto Sentido, programa radial. Así nos buscás y así nos encontrás. También podés participar, hacer preguntas.
Y así, poco a poco, cada cosa en su lugar. ¿Quién te acompaña de este lado? Y hasta las 12 de la noche, Lorena Gui. Bienvenidos a todos. Sexto sentido, despertando aquello que creías dormido. Sexto sentido. Línea de mensajes 1565 7782. Sexto sentido. Despertando aquello que creías dormido. 22:38 minutitos. 22:38 minutitos nada más. Estamos en esta noche, ya está ahí conectado todo para salir como está planeado. Esta noche te invitaba a compartir las entrevistas que ya son clásicos de los miércoles, y cada miércoles tenemos un tema que para nosotros resulta muy especial. Esta noche vamos a hablar sobre constelaciones familiares. Para ello nos acompaña la doctora Verónica Molina. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. Hola, Lorena, buenas noches. Muchas gracias por este llamado. No, por favor, gracias por estar y por compartir un tema tan especial. La doctora Verónica Molina, le contamos a la gente, es médica cardióloga, consteladora familiar, terapeuta. Bueno, tal vez es mejor que te presentes y nos cuentes de qué se trata todo esto, Verónica. Bueno, yo siempre que cuento de las constelaciones familiares desde mi experiencia, cuento que la medicina me llevó ahí. Y eso parece un poco extraño, pero en realidad la medicina, cuando yo empecé a ejercerla, cuando terminé la facultad y empecé a trabajar en los primeros años de residencia, me encontré, ¿no?, con todo lo que sucede cuando trabajamos con las personas, y no solamente con los tecnicismos y las ideas y los números y los textos y la información como más abstracta, sino con un otro, ¿no?, con un ser humano que sufre, que tiene miedo, que tiene dolor, que no sabe cómo va a enfrentar esto que le pasa. Claro, con su familia, ¿no? Tu rama tiene que ver con la cardiología, ¿es así? Sí, yo empecé haciendo clínica médica y después me decidí a hacer cardiología. Y y fui profundizando un poco en la experiencia, ¿no? Por un lado de qué es lo que sucede cuando una persona enferma, y después qué es lo que sucede también con tránsitos mucho más delicados y difíciles, como son la muerte, la despedida, la resignificación de situaciones complejas y difíciles, ¿no? De pronto
cuando alguien tiene que operarse del corazón, bueno, se abren muchas preguntas, ¿no? Porque son situaciones que quizás nos ponen en un riesgo de vida. Claro. Entonces, bueno, la medicina me llevó a preguntarme, a buscar, y en medio de esa crisis, que ustedes saben que las crisis son difíciles, que uno cuando las está atravesando nunca, o en general no nos sentimos muy contentos de estar pasando por situaciones de dificultad, de confusión, de tensiones, de no saber bien qué nos está pasando, ¿no? Pero bueno, cuando eso pasa y uno se dispone a atravesar esa crisis, en general salimos muy fortalecidos y enriquecidos por lo que hemos vivido. Así que la medicina me llevó a través de mis crisis. Claro. Como uno dice que las crisis son esas oportunidades de cambio, pero bueno, lo ves después realmente. Sí, lo ves después. Pero bueno, es también interesante, ¿no? Las personas que quizás están escuchando, ¿no? Y que por ahí están ahora atravesando crisis o momentos difíciles, saber que, por un lado, que siempre los momentos difíciles pasan, pero que son oportunidades y que son puertas a crecer, a enriquecernos, a buscar otras maneras de ver lo que nos sucede. Y que eso es justamente el sentido de que esto suceda también, ¿no? Por eso pasan las cosas difíciles. Claro, como guardar en algún lugarcito esa esperanza de que después de la tormenta va a aparecer el sol. Sí, y que la vamos a poder mirar con otros ojos. Qué también. Lindo, la oportunidad de cambio. Sí. Contanos un poco a qué se refiere el término de constelaciones. Sí, bueno, la palabra constelaciones ustedes saben que en general nos lleva a los astros, ¿no? A la astronomía. Y Bert Hellinger, que es el creador de este trabajo, definió las constelaciones familiares por este término porque las estrellas, los sistemas estelares son sistemas, como los sistemas humanos. Entonces, así como miramos de pronto una constelación y vemos una forma y vemos que hay una conexión entre cada estrella, así también en los sistemas humanos hay formas y particularidades que obedecen a ellos mismos y que cada familia tiene de esa forma su singularidad y tienen una serie de leyes y de valores y de contenidos que les son propios, ¿no? Claro. De ahí viene constelaciones familiares. Sí, del concepto de sistema. De sistema. Las constelaciones familiares derivan de una corriente filosófica que es también de la cual parte la terapia familiar, la terapia sistémica, y es específicamente una corriente fenomenológica, es decir, que trabaja con el sistema familiar, el sistema muy amplio, no solamente papá, mamá y los hermanos, sino que miramos varias generaciones y a su vez miramos qué va sucediendo a cada momento, qué sucede en la vida presente de las personas que estaría de alguna manera trayendo el pasado como una necesidad de reelaborar eso que quedó irresuelto en el sistema familiar. Por eso es fenomenológico, porque surge del fenómeno, de lo que está pasando ahora. No vamos a mirar de pronto por curiosidad la historia del sistema, sino que siempre correlacionamos qué está sucediendo hoy como un problema, como un síntoma, como algo que no estamos pudiendo resolver con otros métodos o con lo que sabemos que nos pasa, y cómo desde este presente esto puede estar trayendo una historia del pasado. Claro, mientras hablas me voy imaginando como el iceberg, ¿no? Como esa parte que se muestra que en realidad tiene oculto mucho más. Sí. Un poco así, ahí va la mirada de la constelación o del trabajo de constelaciones. Sí, claro, el trabajo de constelaciones familiares tiene un fuerte componente inconsciente, es decir, Hellinger describe diferentes tipos de conciencia, donde hay una conciencia que nosotros tenemos y que es más consciente, es decir, percibimos que esa conciencia nos habita en términos de sentimientos como pueden ser la culpa y la inocencia. Entonces en el sistema familiar hay una regulación, ¿no? de la pertenencia especialmente. Sabemos nosotros qué es lo que nuestro sistema propone y aboga para que
los que están pertenezcan. Puede ser, por ejemplo, que se estudie una carrera universitaria, ¿no? Y que sea quizás una cierta carrera, ¿viste? Esos sistemas donde de pronto son muchas generaciones abogados, ¿no? Claro. Entonces el sistema de alguna manera dice, bueno, acá pertenecen, son bien mirados los que siguen este camino. Y si de pronto sale un nieto que quiere ser músico, bueno, le va a ser difícil, va a tener que lidiar con cierto monto de culpa para sostener su diferenciación. Claro, ahí es donde empiezan, digamos, los problemas o las rupturas en ese sistema que vos marcás. Sí, el sistema a su vez, como un organismo vivo, todos los sistemas humanos son organismos vivos, pulsa hacia la diferenciación, porque en la diferenciación está el enriquecimiento. Esto sucede también en la biología, ¿no? De pronto, en la biología se sabe que, por ejemplo, los animales que se diferencian por un error genético quizás, y que ese error genético termina derivando en una mejor sobrevida, porque, qué sé yo, supongamos los osos polares, que antes eran todos marrones, y por un error genético uno sale blanco, y en el hielo tiene más éxito el oso que es blanco que el oso que es marrón. Claro. Porque no es visto, ¿no? Entonces esa diferenciación termina siendo positiva. Exacto, y en los sistemas humanos es así también, pero tienen que lidiar. Imagínate un oso blanco en medio de un montón de osos marrones. Tiene que lidiar durante un tiempo con el miedo a perder la pertenencia, porque no todos lo van a mirar con buenos ojos, aunque a él le vaya mejor. Claro. Y eso también nos pasa a nosotros. Muchas veces las personas que más buscan, que más quieren entender lo que les sucede, en ciertos sistemas sienten que quizás puedan perder la pertenencia o que no sean bien comprendidos o bien mirados. Entonces tienen que lidiar con eso y a su vez sienten que ese es el camino que los hace más vitales o que les permite ir hacia algo mejor para ellos o crecer o simplemente sentirse mejor. Pero están en una tensión permanente entre pertenecer y crecer. Claro, claro, sí, creo que se deben sentir muy identificados, tal vez en distintos momentos, a todos les pasa que esto que vos explicás tan claramente, de que dentro de la misma familia vos decís, pero bueno, ¿por qué tal cosa no encaja? O esas personas que por ejemplo dicen, no encajo este pensamiento, no encajo en esta forma de hacer, y la familia lo censura también. Sí, pero sin embargo el sistema mismo lo propone, es decir, nace de ese sistema. De hecho, las personas que de pronto tienen características muy diferentes también nacen de esa familia, ¿no? Claro. Y este es el concepto, ¿no? Hay una pulsión del sistema, que es una pulsión inconsciente, por crecer, por desarrollarse en un sentido vital, en un sentido de donde la vida sea más próspera para los que vienen, y que tiene que atravesar esa tensión, porque no hay vida sin tensión, como tampoco hay vínculos sin tensión. Los vínculos reales, las relaciones reales, contienen conflictos. Claro. Entonces, esto también es importante saberlo, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, esta pareja no va, o tengo dificultades con mis hermanos o con mis padres porque peleamos o porque pensamos diferente. Y en realidad ahí está la riqueza, en la diferencia, en cuando también podemos ver que en ese intento de entender la diferencia estamos creciendo. Y ese es un movimiento vital. No es cómodo, pero es vital. Claro. Claro, me llama la atención esto que decís. El mismo sistema propone y impulsa de alguna manera a que haya las diferencias porque lo ayuda a crecer, pero también es donde aparece la traba. Si no, pensemos más atrás también. Esto se ve mucho en constelaciones. De pronto 2 o 3 generaciones más atrás, donde, sobre todo en este país, no hay muchos inmigrantes, y bueno, pensemos a estos bisabuelos o tatarabuelos que quedaron en Europa y que a través de su, digamos, de alguna manera, su salto al vacío, entregando a estos hijos que se van a veces solos en los barcos muy pequeños, o con la idea de encontrar a alguien en
del otro lado del continente, entregan, ¿no? Entregan para que la vida siga, entregan para que la vida pueda ser mejor, a veces con la sola esperanza de que la vida siga. Claro. Y esto también es un impulso del sistema, que tiene un costo, ¿no? Para esa persona que de pronto es la que sobrevive, en relación a quizás los hermanos que han quedado en Europa y que fueron a la guerra y que murieron, o a los propios padres, ¿no? O a su propio lugar. Tiene un costo, el costo de la culpa muchas veces, el costo del dolor, de la nostalgia, pero gracias a ese salto que varios dieron, los que mandan a los seres queridos y los que siguen ese impulso también, gracias a ese camino de diferenciación la vida pudo seguir. Claro, muy, muy claro eso. Entonces, el enfoque que tiene las constelaciones o las terapias de constelaciones, o sea, el enfoque y el objetivo, como para sintetizarlo, ¿cuál sería? El enfoque y el objetivo es tratar de apuntalar los procesos vitales hacia un camino donde cada persona pueda encontrar en su situación personal, en su contexto, su propia fuerza. Entonces, no siempre es resolver situaciones difíciles, porque, por ejemplo, a veces vienen muchas personas con grandes expectativas, ¿no? De pronto alguien viene con una enfermedad muy grave, y si yo le digo a esa persona que a través de una constelación se podría curar esa enfermedad, primero que estoy prometiendo algo que yo no sé si se va a poder dar, ¿no? Y segundo, que muchas veces situaciones muy difíciles como esta que planteo, ¿no? Una enfermedad grave, traen dentro de su experiencia de ser vividas un gran aprendizaje que es muy valioso para esa persona, y que si se lo quitamos, quizás le quitamos una gran oportunidad. Hace poco, para darles un ejemplo que por ahí es más gráfico, ¿no? Acompañé a una persona, la sigo acompañando en un proceso de enfermedad, ella tiene un cáncer de mama, y el proceso de la enfermedad y de lo que fue el acompañamiento a través de esta mirada, llevó a que en un momento esta persona me dijera: la enfermedad me enseñó a vivir. Porque le enseñó a disfrutar de lo pequeño, a darse tiempo para estar con las personas que quiere, a valorizar aquello que hace y que le gusta hacer, lo pequeño, ¿no? Claro. Y ahí encontró la felicidad. Y qué paradójico, ¿no? Porque muchas veces luchamos contra situaciones que son difíciles y que nos dan miedo, y sin embargo cuando nos entregamos a eso, no en un sentido de rendición, sino en un sentido de aceptación y de comprensión más profunda de lo que esa experiencia nos trae, esa experiencia es transformadora. Claro, claro. Y quizás sí, después sin duda aparece un movimiento en el cuerpo, o no, pero la subjetividad de esa experiencia ha cambiado profundamente. Entonces el enfoque de las constelaciones no va a ir en contra de lo que está pasando, sino ayudarnos a comprender más profundamente cuál es el sentido de eso que estamos viviendo. Claro. Una vez, ahora que mencionás esto, escuché una frase, la leí, no recuerdo, me quedó muy grabada, sí, que decía: enfermé para sanar. Y es un poco esto que vos decís, o sea, tiene que ver con eso. Sí, exactamente. Es enfermar. Muchas veces las enfermedades equilibran de pronto espacios propios de las personas que, si no de otra manera, no se dieron, al menos no sé si no se hubieran dado, pero no se han dado hasta el momento, ¿no? Claro. O equilibran movimientos sistémicos más amplios, que son más complejos, donde, por ejemplo, cuando una generación nueva aparece, nace, qué sé yo, un nieto, quizás la abuela enferma. Y esa es una mirada más amplia, es la mirada sistémica, ¿no? Si uno puede empezar a mirar cuáles son esos movimientos de fondo, muchas veces para que la vida siga en ese sistema, alguien tiene que perder algo, porque la lealtad inconsciente en esa familia es, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Que ha sido tan difícil que la vida se sostenga, porque han sufrido mucho un par de generaciones atrás, que hay culpa de que cada generación
que se vuelve a abrir siga adelante. Entonces alguien de alguna manera paga con algo. Esto es un movimiento inconsciente, se llama amor ciego. Claro, o sea que aparece una nueva vida, pero conjuntamente alguien decae. Claro, alguien de alguna manera paga el precio. Sí, o por ejemplo, un hombre es papá, tiene un hijo y se enferma. O el papá tiene un hijo y pierde el trabajo. Uh-huh. Muchas veces estos movimientos son lealtades inconscientes que permiten que la vida siga como el fin máximo de un sistema humano, es que la vida siga hacia adelante, y la vida se abre paso aún en las situaciones más difíciles, ¿no? Se abre paso en la guerra, se abre paso, no sé, en medio de la muerte o de grandes duelos, aunque no querramos, se abre paso igual, ¿no? Claro. Porque es una fuerza mucho más grande que nuestra voluntad. Pero los movimientos inconscientes a veces hacen que, como eso se está dando, que es de alguna manera un movimiento de prosperidad o de crecimiento, si no estamos abiertos y preparados para eso, bueno, pagamos, compensamos negativamente de alguna manera. Y eso se puede transformar cuando uno comprende y trabaja con la conciencia de dónde venimos. Claro, o sea, esas cosas se pueden, todo lo que se va trabajando en constelaciones tiene que ver con el reconocer esos movimientos, ese es el primer paso. Sí, ¿no? Sí, por eso te diría que ni siquiera lo más importante es hacer una constelación. Es muy importante empezar a revisar el propio sistema, digamos. A veces pasa que nos damos cuenta que ni sabemos bien lo que pasó con los abuelos o con los bisabuelos, o en nuestra propia línea de hermanos, por ejemplo, si hubieron hermanos que murieron muy pequeños, o si se perdieron embarazos. No sabemos mucho lo que pasó en la familia. Hay muchos temas en las familias que son esos temas que uno dice tabú, que de eso no se habla. Claro. Es muy común eso. Claro, los secretos, porque los secretos aparecen muchas veces como resultante de situaciones muy dolorosas, que bueno, que no es que quieran ser secretos, no es que se quieran tapar, pero se percibe, ¿no?, en el ambiente de la familia que es tan doloroso hablar de un tema que nadie se anima a tocarlo, entonces se convierte en una especie de secreto de tabú, como vos decís, ¿no? Uh-huh. Y justamente esos temas empujan inconscientemente en el sistema a que salgan, o sea, el secreto tiene un doble movimiento. El secreto, por un lado, pulsa para salir y para ser mostrado y para que de alguna manera de esto se hable, y por otro lado hay toda una lealtad bastante consciente en la familia, como un no permiso a poder indagar sobre ese tema. Entonces, por ejemplo, de pronto si hay un niño que ha muerto precozmente en la familia, y los hermanos que sí viven quizás tengan muchas dificultades de preguntar a los padres, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Si lo piensan, si lo extrañan, cuántos años tendría. Es doloroso. Entonces, pareciera que si hablamos de ese tema los vamos a herir a los padres, y nadie quiere herir a sus padres. Claro. Y sin embargo, ese es un secreto o un tema tabú que está pulsando para salir. Entonces, quizás algún hermano inconscientemente no puede terminar de habitar su vida, como si no estuviera del todo vivo. Claro. Quizás no tiene un trabajo, o no pasa una pareja, o se enferma. Son estos dobles movimientos. No podemos salir del secreto y a su vez somos el secreto. Lo llevamos adelante, ¿no? Claro. Cargas con con eso que no está bien claro qué es, pero sí genera la dificultad. Claro, sí, se actúa, ¿no? Claro, se actúa. Muy claro. La verdad que es un tema tan atrapante, tan interesante y está me parece tan importante, al margen de que uno le puede gustar o no gustar, llamar la atención o no, tan importante para mejorar la vida, para mejorar ese transitar que nos toca y que bueno, que no tiene que ser llevar una cruz y estar sufriendo la vida mientras la tenemos. Me parece que eso es la propuesta y por lo menos la intención, así que está siendo súper clara para llegar a todos los que alguna vez escucharon hablar de constelaciones y a los que no. Uh-huh. Sí. ¿Se puede decir que es una terapia innovadora? Mira, yo creo que primero que es
más amplio el uso que el ámbito terapéutico también incluye lo terapéutico, pero se puede utilizar este campo de conocimiento, es un campo filosófico, es una manera de ver la vida, de ver lo que sucede, que se usa también de pronto en las ciencias jurídicas, se usa también en la educación, en la medicina. Entonces es más amplio que lo terapéutico. Y yo creo que sí, digamos que es novedoso, tiene conceptos que vienen de otros autores anteriores a Hellinger, sistémicos también, como Bosormen-Inashi, que habla de las lealtades invisibles. Él habla de este concepto de que existe en las familias una necesidad de equilibrar los destinos de los antepasados, ¿no? Y que esto es inconsciente. Él hace toda una teoría sobre esto que es muy interesante, y sobre esto también después basa una buena parte de su mirada Hellinger. Pero además me parece que es una mirada que está en desarrollo, digamos, que está en crecimiento, que todavía está viva, no es un conocimiento que esté estancado. Quizás también porque Hellinger está vivo, ¿no? Y él, si bien es un hombre mayor, tiene 90 años, vino hace poquito a la Argentina. 90 años. 90 años. Qué divino. Y vos lo ves y él sigue buscando, ¿no? Sigue preguntándose cómo es. Y cómo es aquello que él ya vio muchas veces. Pero de nuevo se pregunta, en este sistema, en esta persona, ¿cómo es? Y eso es lo fenomenológico. Y creo que lo fenomenológico que es volver a hacerse la pregunta y poder dejar en cierta manera a un lado eso que ya se tiene como conocimiento, como background, ¿no? Claro. Y volver a enfrentarse a esta situación como lo más virgen posible, ¿no? Entonces esto de alguna manera hace que este conocimiento esté vivo, esté todo el tiempo en desarrollo. Hay además muchos otros que ya se han formado con él hace muchos años y que siguieron sus propias corrientes. Entonces, creo que sí, que es innovador y que se va a seguir innovando seguramente por un buen tiempo más, por la naturaleza de la mirada, ¿no? Como esta propuesta de no etiquetar, de no, como decirte, como singularidad de esta corriente, no decimos que tal cosa significa tal cosa, que es lineal, ¿no? Claro. Sino que cada vez es diferente. Sabemos que esto tiene ciertas observaciones que ya están hechas, pero de nuevo nos preguntamos, y a ver, en esta persona, en este momento, en esta familia, ¿de qué trata esto, no? Claro, dar esa oportunidad de una mirada que, siguiendo un poco la línea de lo que vos decís, es una mirada de vida. Y si estamos vivos, no estamos ni estancados, ni estamos tampoco estructurados, y las cosas son, de hecho, cada día, dice, es un nuevo día, y uno también se presenta con diferencias cada día. Claro, entonces, claro, sí. Esa mirada. El presente también como un espacio vivo en nosotros, ¿no? Que tiene su complejidad, porque soltar esas estructuras, ¿no? Es como muy cómodo también pensar, bueno, esto significa tal cosa, y algo se tranquiliza en nosotros cuando ya tenemos esa estructura la certeza, armada, ¿no? La famosa certeza. Claro, y cuando soltamos la receta, bueno, también está bueno aprender a navegar en el caos que tiene su propio orden, pero que no lo conocemos todavía, ¿no? Que ese es el viaje también. Claro, el dejarse fluir. Sí, cocinar un poco a ojo. Sí, con como la cuando intuición, decís, con la percepción claro, que va surgiendo. Sí. Claro. ¿Y todas las personas, digamos, podrían hacer un taller de constelaciones? ¿O hay alguna contraindicación? Mira, sí, yo no diría contraindicación, pero sí sugerencias de las personas que estén cursando enfermedades físicas graves o crónicas, así como aquellos que tienen trastornos psiquiátricos. Es mejor tener una consulta previa a un taller, porque los talleres grupales, que son abiertos, son en general muy intensos emocionalmente, se viven
aunque uno no constele, no haga su propio trabajo, estar presente, inevitablemente provoca que uno proyecte, que se movilice mucho, que sienta muchas cosas, y eso es muy bueno porque nos permite experimentar y dar pasos muchas veces muy significativos, pero las personas que están enfermas físicamente necesitan tener una fuerza especial para poder atravesar esos procesos, ¿no? Claro. Y aquellos que tienen trastornos psicológicos también necesitan un mecanismo de su personalidad y de su estructura psíquica que esté sano para poder elaborar esto, porque claro, si no, que pueda sostener ese proceso. Claro, muchas veces si no es bueno, puede ser hasta contraproducente. Entonces, ante ciertas situaciones, que por eso digo, es mejor tener una entrevista previa con la persona que haga el taller, es mejor ver si es lo mejor, porque hay formas de dosificar este contenido. Por eso yo digo, no necesariamente acá la solución es constelar. La solución tiene que ver con empezar a mirar el sistema del cual venimos y empezar a preguntarnos esto, ¿no? ¿Quiénes faltan? ¿A quiénes se excluyeron? ¿A quiénes no se han nombrado? ¿Qué situaciones han sido muy difíciles en la familia? ¿Qué situaciones de trauma hubieron, de duelos, de separaciones, de guerras, de violencia? Entonces, ya cuando tenemos esa mirada más amplia del de dónde venimos, algo en nosotros también se acomoda, se abre a comprender, mira, quizás esto que le pasó a la abuela es parecido a lo que me está pasando a mí. Algo nos empieza a suceder, algo se hace más claro. Y muchas veces después, a partir de ciertos conceptos que se pueden adquirir en libros, hay ahora mucho material en internet, o en consultas, o en talleres, según lo que uno necesite, bueno, se pueden ir dando pasos, ¿no? Y algunos pasos pueden ser las constelaciones, y otros pasos los hacemos cada uno de nosotros con la toma de conciencia, con abrir el corazón, con ir comprendiendo más de aquel lugar del cual venimos, ¿no? Y de que somos todo eso que sucedió en el pasado. Claro, eso es importante porque, digo, a veces la historia se mira como eso, como una historia que quedó atrás, pero en realidad no quedó atrás. Tomar un poco de esa conciencia, o abrir un poco la mirada a eso, de que esa historia me es como que, bueno, me constituye, ¿no? Claro, Sí, me constituye, sí, gracias, me quedé con la palabra. Me Sí, constituye, sí. Digamos, me conforma, hace un poco de lo que soy hoy, un poco o mucho, Sí. y entonces esa mirada es la que, porque esto de la historia siempre es como, la historia uno la ve como lo que ya está, lo que pasó. Sí, y además el concepto que compartimos con cualquier corriente psicoterapéutica que estudia el inconsciente, ¿no? En el inconsciente no existe el tiempo lineal, es decir, no es como nosotros pensamos, bueno, lo que me pasó cuando yo era chico quedó allá. En el inconsciente, en nuestro niño interno, si queremos llamarlo así, aquello que nos dolió, aquello que experimentamos, o lo que sucedió en la historia de la familia, que también está en el inconsciente, sigue pasando, sigue vivo. Por eso muchas veces las reacciones que tenemos como adultos en el presente son como si fuéramos un niño. Y decimos, pero ¿por qué esta situación, que en realidad yo podría resolverla bien, de pronto me despierta tanto miedo, tanta parálisis, tanta angustia? Bueno, porque hay mecanismos que son inconscientes, que de nuevo nos recuerdan que hay algo en nosotros que todavía necesita ser sanado y que está vivo, que está activo, que no desapareció porque esto pasó. Claro. En el corazón el tiempo lineal no existe. Entonces somos nuestros ancestros, somos lo que ha sucedido en la historia de la familia, y lo podemos transformar no cambiando el pasado, como a veces se dice, porque nosotros no sé si podemos cambiar el pasado. Hay ahora teorías desde la física cuántica y desde la epigenética, hay muchas nuevas teorías sobre lo que podría estar sucediendo en una constelación, que quizás muestran que hay algo de lo que sucedió en el pasado que
se repite como un fractal y que si en el presente lo resolvemos de una nueva manera, como si fuera un efecto dominó, aquello que quedó atrás y resuelto también se sana, ¿no? Ajá. Pero sin ir a esto, que son teorías y que a mí me gusta ser como muy minimalista en esto, ¿no? Digo, yo no sé si eso pasa, pero sí sé que si en el presente yo subjetivamente, desde mi mirada, puedo dejar de pagar o de compensar negativamente el pasado y convertirlo en un movimiento de agradecimiento, de reconocimiento, de honra, decimos muchas veces en las constelaciones, eso ya en mí hace una diferencia, hace que yo pueda cambiar el escalón que estoy pisando, ¿no? Y que en vez de ir hacia abajo, en un mecanismo de compensación negativa, de pérdida, pueda ir hacia arriba simplemente reconociendo lo que pasó y agradeciendo. Claro, un poco es como dejar de pagar. Sí. Un poco es como eso, dejar de pagar bueno, cosas del pasado y ahí es como que el balance mejora. Sí, pero es esto que decimos fácil nosotras, ¿no? Dejar de pagar, en términos de nuestro mundo interno, muchas veces es muy difícil, ¿no? Hay muchas estructuras de nuestra mente, del mundo de las emociones, que se mueven como lealtades. Viste que las lealtades, uno, no sé, piensa, soy leal a un equipo de fútbol, supongamos, ¿no? Ese amor que yo siento por ese grupo humano que me representa, o por el país, quizás no sea más fácil, ese amor que yo siento por ese grupo humano, si yo lo estoy viviendo como una necesidad de perder algo porque ellos perdieron mucho, entonces así me siento más inocente, y de pronto lo tengo que transformar en dejar de perder, solo eso es muy difícil de lograr, porque vamos a necesitar hacer algo con esa deuda que empieza a crecer, ¿no? Por eso los mecanismos inconscientes, así librados a su albedrío, lo que hacen es que sigamos pagando, y muchas veces cuando nos damos cuenta de algo, hay otros mecanismos que surgen. De pronto, si alguien que hacía mucho tiempo que no veía un hijo, por ejemplo, porque se separó y dejó de ver a su hijo a consecuencia de la separación por años, de pronto se reencuentra con el hijo y quizás se enferma, como si no pudiera sostener las dos cosas, su salud, su bienestar y también tener a su hijo. Ahí se ven los mecanismos de expiación o de pago, ¿no? Claro, se juegan las culpas, claro. Sobre todo las culpas. Las culpas, las necesidades de sentirnos inocentes o sentirnos parte del sistema. Muchas veces esto es un movimiento más complejo y más amplio, ¿no? Y muy inconsciente. Pero por eso digo que es un proceso, ¿no? Y vernos cada uno de nosotros, porque esto nos pasa a todos los seres humanos, todos tenemos lealtades sistémicas. Entonces, ver cómo están actuando esas lealtades en nosotros, dónde nosotros estamos haciendo de más. Por ejemplo, a veces no es tan claro, de pronto hay gente que puede estar pagando o compensando negativamente, trabajando mucho. Y vos decís, pero hay gente que se sacrifica y que gracias a eso le va bien y que crece. Pero quizás sea un mecanismo por el cual no puede parar y no puede disfrutar de nada de su vida. Claro. No puede estar un minuto quieto o compartiendo con sus seres queridos lo que logró. Claro, por ahí esto que traes puntual por ahí me hace un poco de referencias. Por ejemplo, si tuviste infancias muy por ahí muy colmadas de necesidades o en la miseria, con mucha faltante, o tus padres lucharon mucho y no llegaron, después se puede derivar en una persona así, digamos. Sí, así como los padres, pueden ser los abuelos o los bisabuelos. Si venimos de la guerra, del hambre, de los sacrificios tremendos para de a poquito ir armando algo, imagínate qué difícil que es después, 2 o 3 generaciones más adelante, simplemente disfrutar. Es como si estuviera muy, muy activado el concepto de tengo que sacrificarme, ¿no? Claro. Y el sacrificio es perder algo para tener algo.
y no necesariamente tenemos que perder. Quizás podemos simplemente agradecer, por eso conocer la historia, conocer lo que sucedió y empezar a sentir ese movimiento amoroso que aparece como, en principio, como un mecanismo de compensación y que a partir de eso se puede transformar. Porque ninguno de los ancestros, eso se ve mucho en las constelaciones cuando los bisabuelos o los tatarabuelos representan, ¿no?, en un sistema y miran a los que vienen después, a los que están en el presente, ¿no?, a los bisnietos o a los tataranietos, ninguno de los anteriores realmente desea que los que vienen después paguen o les vaya mal. Todos desean que la vida siga, que estén mejor. Claro, pero es dentro del sistema que se da eso de manera inconsciente, decías vos. Es claro, es un movimiento en algún sentido narcisista. Cuando estamos compensando, no estamos mirando a los ojos a aquel al que compensamos, porque si lo miráramos, veríamos que él no lo necesita. Claro. Es un movimiento de yo conmigo, ¿no? De yo creo que necesito pagar. No estoy mirando si es cierto que tengo que pagar. Claro. Entonces, cuando vemos esto en una constelación, cuando vemos la bendición que viene de los que están atrás, o cuán difícil fue y qué emociona, y muchas veces de que la vida pudo seguir, de que las cosas salieron bien, de que hay muchos que llevan su apellido, de que estos que vienen después se reconocen dentro de una cultura, un idioma, como parte de esa historia, entonces vemos que no hace falta pagar, que hace falta solo reconocer, agradecer e incluir, y que con eso es suficiente. Pero bueno, es un proceso. Claro, es un proceso, pero creo que lo más importante de todo es ponerle un poco un poco de palabras, un poco de nombres y de cosas a esta historia que muchas veces está más que oculta. ¿Y de qué manera se aparecen o se manifiestan los bloqueos emocionales, Verónica? Bueno, los bloqueos emocionales muchas veces aparecen como disociación, ¿no? Como de pronto hay una sensación de parálisis en el cuerpo o un desconocimiento de lo que realmente sentimos. Y esto puede referirse a historias que hemos vivido nosotros mismos en nuestro ciclo vital, quizás en la primera infancia, movimientos donde se interrumpe la conexión de amor con los padres, o puede también referirse a situaciones de trauma, ¿no? De pronto los traumas muchas veces se olvidan, algunos no, algunos se recuerdan y se sabe que ciertos sucesos sucedieron, y muchos otros se olvidan como mecanismos también de defensa, ¿no? Y hay otros traumas que no son vividos por nosotros, pero que son percibidos como si fueran nuestros, que son traumas sistémicos. Entonces, por ejemplo, si hubieron situaciones de abuso o de sometimiento en la historia de las mujeres de la familia, por ejemplo, y bueno, quizás una mujer que nace después y que no tuvo un problema en su propia vida, igual siente miedo ante los hombres, o desconfianza, o los mira con malos ojos, siente los hombres son malos, ¿no? Claro. O quizás ha sido realmente un relato de la familia por situaciones vividas muy atrás. Los hombres son peligrosos o son malos o no hay que confiar en ellos. Y de alguna manera esto se va transmitiendo, aunque no se diga, está en la percepción de cómo es ser mujer en ese sistema. Claro. A veces esto sucede, por ejemplo, pienso en un trauma también que es muy común en las familias, que no se piensa mucho en esto y que tiene muchos efectos después, en las mujeres que mueren en los partos. Ajá. O periparto, ¿no? En el puerperio también. Cuando una mujer muere en el parto, y esto 2-3 generaciones atrás pasaba mucho más, el sistema percibe que el hombre es peligroso, porque el hombre es percibido en esa familia como quien genera el embarazo, quien genera que esa mujer haya quedado embarazada, y por ende la consecuencia es que esa mujer muera. Entonces hay una conciencia inconsciente en el sistema que culpa al hombre. Y si lo revisamos, muchas veces en esas familias
esos abuelos o bisabuelos que quedan viudos, a veces con otros chiquitos, a veces hacen cosas que terminan confirmando que son malos. Por ejemplo, se casan con otra mujer que es una mala madre, que trata mal a los hijos de la mujer anterior, o que les hace pasar situaciones muy difíciles, o los abandonan, los entregan a distintas familias, o a tíos, o a los abuelos, como si el hombre percibiera que realmente es malo, y hace algo para confirmar esto en el sistema. Entonces, claro, en las generaciones posteriores ven esto, los hombres abandonan a las mujeres, o los hombres son peligrosos. Claro, es como que siempre la influencia de las generaciones está y está determinado hasta qué generación, digamos, tiene influencia o no, digamos, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos o hasta dónde. No, mira, Hellinger trabaja con muchas generaciones, no hay un límite para eso. Bosormeñi Nagy, que yo lo nombré hace un rato, que era un psicoanalista, trabajaba hasta 7 generaciones. Ellos no trabajaban con la herramienta de los representantes en la constelación, solo trabajaban con lo que la familia sabía que había pasado. Entonces, había relatos de hasta 7 generaciones, ¿no? En las constelaciones, cuando trabajamos con personas en los talleres o en distintas técnicas en individual también, hay maneras de, digamos, a través de estos representantes podemos acceder a la información inconsciente del sistema. Entonces, no hay un límite, a veces ni siquiera sabemos bien en qué generación pasó. Sabemos que se dice que pasó, claro. Y quizás fue el bisabuelo, la tatarabuela, no se sabe bien, pero está en la memoria del sistema, o está en la memoria étnica del sistema, donde de pronto sabemos que alguien era aborigen, por ejemplo. Uh-huh. Y ya con ese concepto muchas veces entramos en lo que vivió todo ese pueblo, no solo esa persona que pertenece a la familia por consanguinidad, sino que hay una conciencia de pronto muy fuerte del dolor o de la muerte o de las pérdidas o del desarraigo, de cosas que son mucho más amplias que la experiencia de una persona, ¿no? Entonces, en esto es como que entramos en un terreno donde ya se empieza a hacer más difuso qué es la familia, donde compartimos los lazos de sangre y donde entran a jugar también roles muy importantes otras personas que no comparten lazos de sangre, pero que comparten el destino de la familia, ¿no? Y ahí Hellinger, que habla mucho de la personas, red ¿serían esto que vos decís? ¿Serían personas que ingresan a la familia por otro tipo de vínculos? Sí, por ejemplo, esto lo iba a decir. Él habla no solo del sistema familiar, sino de la red familiar. Ajá. Y él dice que la red son los cosanguíneos más aquellos que no comparten lazos de sangre, pero que han interferido positivo o negativamente en el destino de la familia. Entonces, por ejemplo, si una persona habilitó a que una mujer o un hombre entraran en el barco sin permiso, ¿no? Bajo también su propio riesgo, y gracias a eso se salvaran y vinieron a Europa, o una persona que escondió en el sótano de su casa a un montón de judíos, o una persona que puso un sello para que alguien pueda salir del país y se salve, o una persona que estafa a otra y a consecuencia de eso la deja en la ruina, y su familia también queda en la ruina, que sería una influencia negativa. Uh-huh. Esas personas también entran a formar parte de la red familiar. A veces porque hay una necesidad de agradecer, porque quizás si no hubiera sido por esa influencia, la familia no seguía, claro. Se cortaba ahí, ¿no? Claro, ese destino hubiera sido otro. Claro, y fíjate que no estamos hablando de cuestiones menores, estamos hablando de la vida o la muerte. Claro. Y a veces perdemos conciencia de esto, ¿no? Como, y esto ha pasado hace 100 años, ¿no? O sea, 2 generaciones atrás, donde fue como el momento de más, de situaciones sociales mucho más difíciles, más complejas, ¿no? Pero cómo alguien puede ocultar a una persona o exponerla. Claro. Y
bueno, y eso cambia el destino de toda la familia que viene después. Entonces, en los que vienen después hay una conciencia de necesidad de agradecer, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, el sistema va a hacer para que estas personas sean incluidas, pertenecen. Ese es el concepto. Ellos también pertenecen a la familia. Claro, ellos también tienen la influencia a través de los hechos que los han vinculado, aunque no sean de sangre. Sí. Muy claro. ¿Cómo nos damos cuenta de que llevamos cargas que no son de uno, que son de otros? ¿Y cómo podemos liberar? Digamos, un poco lo venías planteando, pero ¿cuáles serían, cómo uno se da cuenta de decir, por ahí esto no es mío? Sí. Mira, te diría que hay ciertos patrones bastante claros. Uno es cuando no le encontramos la vuelta a un problema, ¿no? De pronto algo se repite en nosotros. Por ejemplo, perdemos sistemáticamente el trabajo. O siempre tenemos dificultades con una pareja y cambio de pareja y me vuelve a pasar lo mismo, y cambio de pareja y me vuelve a pasar lo mismo, y trabajo conmigo y hago terapia o busco o trato de ver qué me está sucediendo y es algo que se presenta, es como algo que se impone de una cierta manera, ¿no? Muchas veces en esto que es como impuesto, que es como un acting muy grande, que no podemos encontrarle la razón. Hay movimientos sistémicos, hay lealtades sistémicas que están siendo ejecutadas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por otro lado hay lugares que son muy difíciles, ¿no? Donde, por ejemplo, en enfermedades crónicas o que ponen en peligro la vida, ahí siempre hay un plano, siempre estas situaciones complejas son multicapa, digo yo, no es que obedecen a un solo tema, son capas, y hay una capa que seguramente es sistémica y que vale la pena mirarla, porque que ya seguramente de poder verla desactiva varias cosas. Exactamente, es como que le baja mucho la intensidad a otros aspectos que nos quedan más cerca para mirar, ¿no? Que por ahí tienen que ver con nuestro ego, nuestra personalidad o las formas de relacionarnos que conocemos. Si podemos mirar ese andamiaje sistémico más a fondo y hacerle espacio a ese proceso, hay muchas cuestiones de estas que son como muy rígidas, que no las podemos modificar, que con el tiempo van siendo más flexibles o que vamos encontrándole nuevas estrategias, nuevos caminos para salir de ahí, ¿no? Claro. Las situaciones que, digamos, por ejemplo, de personas que están a lo largo de su vida han estado como muy viviendo episodios cercanos a la muerte, como que siempre pasa algo que termina siendo muy grave. ¿Esto tiene que ver también con estas lealtades o con algún movimiento sistémico? Y muchas veces sí, muchas veces, bueno, esto en psicoanálisis es el movimiento tanático, ¿no? Y en constelaciones nosotros vemos esto no como un abstracto, no como que es un movimiento destructivo que va al vacío y que por supuesto todos los seres humanos también tenemos, sino como un movimiento de amor inconsciente hacia personas que han muerto. Entonces muchas veces hay duelos que están inconclusos, ¿no? De pronto perdimos un embarazo, por ejemplo, y voluntariamente o no, pero de alguna manera ese duelo no se cerró porque en ese momento era muy difícil o porque no pensamos que era para tanto, porque en realidad no queríamos tener ese hijo, pero hay partes nuestras que sí soñaron con ese hijo y que sí sentían un movimiento de amor hacia ese hijo y quizás esas partes fueron desoídas. Entonces en otro plano aparece un movimiento de irnos con ese hijo que ha muerto. Claro. Y así podemos extenderlo, imagínate a cuántos duelos, ¿no? De padres, de hermanos, o más amplios todavía, ¿no? Esto de cuán difícil a veces ha sido que el sistema sostenga el movimiento vital, cuántos han muerto atrás. Entonces a veces cuesta realmente sostener la vida porque en ese sutil equilibrio entre la vida y la muerte
tira más la lealtad a irse con los que han muerto. Y Claro. eso no es solamente tener muchos accidentes o enfermarse mucho, a veces es no poder disfrutar de la vida, no tener muchas cosas buenas y no sentirnos disponibles o abiertos para disfrutar de lo que sí tenemos, ¿no? Claro, Y- es y como subyace el estar mismo vivos, movimiento. pero no tan vivos. Es como no estar tan vivos, porque el movimiento de muerte, el movimiento tanático, no es la muerte. Viste que hay muchas personas que dicen, uy, yo me quiero morir, o Ujú. ya está, ya se terminó para mí, y los ves claramente que están en un movimiento de no querer vivir, Sí, sí. pero sí, la sí. muerte es algo mucho más grande, misterioso, no llega cuando queremos. Es como ¿no? irse muriendo en vida, como uno dice, ¿no? Se va apagando ese Claro, deseo pero no por- es la muerte, es no vivir. Claro, Es diferente, porque la muerte pareciera que es como una liberación, ¿no? En esos contextos o mirado para esas personas. Es como si se liberaran de un destino difícil que les toca en la vida, ¿no? Y, Claro. y sin embargo esto no es liberarse, es solo no vivir. claro, que es más, es termina siendo más profundo. Claro, y más como que es una profundización del síntoma, ¿no? El síntoma es el deseo de morir, y en realidad la muerte no llega, pero sí llega una dificultad de estar vivo, ¿no? Claro, y eso extendida a todos los ámbitos, porque si uno no se siente vivo, o por lo menos en su completud, afecta a todos los ámbitos de la vida. Totalmente, si uno no está disponible para la vida se cierra también, ¿no? Es un ida y vuelta. Por eso muchas veces, bueno, habrás escuchado, ¿no? Estas corrientes que hablan de que uno crea su propia realidad. Sí, Y yo creo que algo de eso debe haber, pero que es más un camino de llegada que un camino de ida. Es decir, creo que hay algo en nosotros, en nuestro mundo interno, en nuestra profunda convicción de qué es lo que queremos, qué es lo que realmente estamos tomando o decidiendo, que abre o cierra puertas, pero que no es que terminamos de crear una realidad, sino que nos conectamos con algo que ya está abierto. claro, es como la búsqueda de sintonías. Sí, es, bueno, en filosofía se habla de que hay una corriente filosófica fenomenológica también que dice que hay un mar de posibilidades, es decir, hay múltiples posibilidades de que nuestra vida se desarrolle de diferentes maneras, desde la total plenitud a la muerte, ¿no? Claro. Y nosotros, con nuestra atención o con nuestra decisión de a dónde ponemos la mirada y por ende nuestra fuerza, abrimos una u otra posibilidad de esas múltiples que hay, ¿no? Pero esas ya están creadas, no somos nosotros los que las creamos, eso ya está ahí, sintonizamos con algo, y ahí es tan importante, ¿no? Esto de estar en la propia fuerza, estar parado sobre la propia vida, ¿no? Porque ahí se abren las puertas de lo vital. Entonces otras cosas buenas van a seguir pasando, sin llegar a la idea idealizada, ¿no? De que la vida es rosa. Por supuesto que la vida tiene dificultades y eso es estar vivo, pero en un sentido como más grande, la vida crece, la vida sigue y se desarrolla, ¿no? Claro, pero por lo menos encontrarse con las posibilidades o las capacidades de saberse que se puede enfrentar a o resolver lo que vaya surgiendo. Claro, totalmente. Claro. Bueno, Verónica, para ir llegando al final y después te dejamos descansar, el inicio del camino de sanación. Algunos tips así que puedas decirnos, bueno, a ver, ¿cómo iniciamos este camino? La gente que está del otro lado y dice, ahora sí que estoy complicado. Bueno, creo que lo primero que yo les diría es, estamos acá, ¿no? Estamos todos vivos, todos los que estamos escuchando esto, estamos vivos. Y cuando estamos vivos y nos reconocemos en la vida y decimos sí a esto, y sí también a lo que ha sucedido, aunque haya sido difícil, aunque haya dolido, aunque hayamos tenido que desarrollar múltiples mecanismos
de adaptación o de supervivencia o de resiliencia para estar acá, todo eso que sucedió tiene un sentido aunque todavía no lo conozcamos, ¿no? Y decir sí y aceptar lo que ha sucedido habilita a poder mirar el por qué y el para qué, cuál fue el sentido. Y ahí se pueden abrir muchísimas posibilidades de buscar cómo, ¿no? Cómo entender qué nos sucedió y para qué nos sucedió, y cuál es el recurso que surge de las experiencias que hemos vivido, ¿no? Cómo es posible transformar lo difícil en algo bueno. Y para eso hay que saber que estamos acá y aceptarlo. El estar presente, que de eso tanto se habla, ¿no? Sí. Cada vez más en distintas corrientes, temáticas y terapias se enfoca en el estar presente. Sí. Estar presentes y también saber que somos un eslabón más de la cadena, pero un eslabón imprescindible, valiosísimo, y que solo podemos honrar esto que somos y que la corriente de la vida ha hecho que estemos acá y que seamos lo que somos, si hacemos algo bueno con lo que ha sucedido en nuestra vida o en la historia de la familia, ¿no? Claro. Puede pasar que en este movimiento, en estos cambios, en esto que por ahí, digamos, se produce en el proceso de diferenciación, que realmente un sistema se quiebre y realmente una persona se quede expulsada de ese sistema y tenga que rehacer vínculos, o esas como que no, con el tiempo se modifican y las cosas se acomodan, digamos. O los sistemas, una vez que expulsan, también se cierran, digamos. Mira, cuando Hellinger empezó a trabajar con las constelaciones familiares, en sus primeros años, él, por ejemplo, a los parientes que habían cometido crímenes, supongamos que habían cometido un asesinato, y que el sistema lo expulsaba, él también los expulsaba, los sacaba de la sala, ¿no? Y los ponía del otro lado y cerraba la puerta. Y después fue observando que cuando él hacía esto, varios de los que estaban en el trabajo dentro de la sala se sentían tentados de ir a buscar a ese que habían expulsado. Ajá. Entonces así él se dio cuenta de que los sistemas tienden a sostener una ley, que es la ley de la pertenencia, donde dice que todas las personas que pertenecen a un sistema, no importa lo que hayan hecho, no importa si están vivos, si están muertos, o de qué manera murieron, ni en qué momento, todos los que pertenecen tienen el mismo derecho a la pertenencia. Entonces, las exclusiones no son resolutivas, es decir, no solucionan el problema, solo lo trasladan más adelante. Claro. Entonces, cuando un sistema excluye, va a tratar de incluir en otra generación. Entonces, a veces sucede que estamos en la generación de los que son excluidos, ¿no? Y bueno, ahí hay que trabajar con dos ámbitos que se pueden trabajar en paralelo. A veces el ámbito de la relación, que es cómo me relaciono con el otro, cómo estoy en la vida real con el otro. A veces ese ámbito requiere distancias o requiere tiempos donde no hay contacto, ¿no? Sin embargo, en el corazón uno puede estar enojado porque eso está pasando y con mucho odio y rencor y resentimiento, o puede tener más conciencia de lo que está sucediendo y amar esa situación aún en la dificultad. Y eso es lo que hace la diferencia. Claro. Es decir, a veces tenemos que tomar distancia. Si pensamos de pronto en padres que son muy difíciles, que han hecho mucho daño a sus hijos, o que de pronto han cometido situaciones de mucha violencia. Bueno, los hijos por ahí necesitan realmente, en términos de la relación real, hacer una distancia, ¿no? Un espacio. No pueden o desde el primer momento del proceso vincularse. Quizás no puedan. Quizás la distancia sea el primer paso del acercamiento. La distancia en situaciones de violencia o de traumas en las familias, la distancia es un recurso imprescindible en un primer momento. Pero es una distancia que desde el corazón se puede ir trabajando con un
proceso donde hay cada vez más conciencia de lo que ha sucedido y por qué ha sucedido, donde también se puede ir abriendo el corazón desde un lugar de comprensión, de compasión y de aceptación, ¿no? De que el otro es otro ser humano y que también es parte de un eslabón, como otros eslabones, donde la violencia o las situaciones difíciles los atravesaron también, ¿no? Claro, sin duda. Son dobles movimientos. Dobles, claro, ámbitos para trabajar esos aspectos. Sí. Bueno, Verónica, fue un gusto enorme poder compartir esta noche con vos. La gente que se comunica a través de Facebook, siguiendo, están desde Paraná escuchando. Un saludo para Lu. Está ahí Lucy escuchando muy atentamente. Marifer desde California nos acompaña, así que es un gusto. Estaban muy atentos a la nota de esta noche porque, como te decía, trae muchas curiosidades y también enciende muchas luces. Sí. Para llegar al final me gustaría que nos cuentes cómo te sentiste, cómo transcurrió este momento. Es la pregunta personal del cierre. Sí, me encantó, me sentí muy cómoda, como si estuviera hablando con una vieja amiga y compañera de viaje, porque se ve que vos también tenés tu recorrido, porque por las preguntas que haces y el modo de llevar la entrevista. Así que te felicito, me sentí muy cómoda y me pasó volando el tiempo, así que... Sí, muy ahora contenta de estar. Cuando mires la hora vas a decir, Dios, es medianoche. Es hasta el último minuto que nosotros vamos. Ay, bueno, de verdad un placer y bueno, gracias también por la devolución. Y es la idea, poder compartir un rato ameno, cordial y como alguna vez escuché la frase y que también las frases que me quedan muy grabadas, yo soy muy de las frases. Sí. Si sanas vos, sano yo. Sí, así que bueno, es un gusto, Verónica, y estamos en contacto. Y contame un poquito para decirle a la gente ya en este cierre cómo te pueden encontrar, te pueden localizar por ahí en algunas páginas. En Facebook hay una página que es Constelaciones Familiares, doctora Verónica Molina. Hay un blog que es constelaciones, doctoraveronicamolina.blogspot.com. Y por mail a constelacionesdr como doctor veronicamolina@gmail.com. Bien, bueno. Un saludo muy grande a la gente de Paraná, porque yo soy de Paraná también. Así que me encanta estar hablando con vos, que estás allá. Bueno, yo estoy en Federal. Bueno, estás muy cerquita. Estamos muy cerquita, estamos todos más conectados. Cerca que yo. Sí. Nosotros estamos en Federal y llegamos, a todos. Así que Paraná y Federal están conectados. Sí, muy cerquita, muy conectados. Bueno, que tengas una linda noche, un buen descanso y gracias por compartir, también tu trayectoria y tus conocimientos y abrir tu corazón con nosotros. Bueno, muchas gracias. Que pases lindo. Chau. Un beso grande, hasta luego.